Vengo el Lliure de Montjuïc de ver al Sasu, de la Dramática Errante, que hacía hoy su primera función en el Festival Greco, hoy día 4 de julio, y que estará solamente hasta mañana, día 5. Y os puedo decir que me ha parecido una obra muy honesta y muy valiente, sobre todo teniendo en cuenta la historia tan delicada que cuenta, que ahora comentaré un poco. Y a nivel formal y teatral, pues creo que hace algo bastante arriesgado, que es mezclar verbatim y docudrama, o sea, un documental muy estricto con una ficción bastante libre y que creo pues que hace que le caigan críticas y que le caigan palos por todas partes, que yo creo que es una buena señal cuando haces teatro político, pero que digamos que hace la función bastante dura. Y ahora comentaré un poco. Y bueno, como sabréis, Alsasu lo que cuenta es el caso Alsasua, que fue en principio una pelea de bar que hubo en la localidad de Alsasu, en Navarra, en 2016, entre dos guardias civiles que iban de paisano y que iban con sus parejas y un grupo de 20-30 personas, de vecinos de Alsasú, que se enfrentaron. A partir de aquí las versiones son muy distintas, pero acabaron con uno de los guardias civiles con el tobillo roto, con varias lesiones. Un par de años después pues se hizo el juicio y un grupo de 8 chavales de Alsasú fueron juzgados y fueron llevados a prisión. Y la gran batalla o la gran bronca, la razón por la que esto ha ido más allá de una simple pelea de bar, es que en un momento dado hubo asociaciones de víctimas del terrorismo en el País Vasco que se personaron en la causa y que acusaron a estos chavales e intentaron o categorizaron su agresión a los guardias civiles de delitos de terrorismo, de exaltación del terrorismo. Y entonces a partir de aquí pues las penas se agravan y se convierte todo pues en una gran batalla nacional donde no simplemente se está discutiendo una pelea de bar, sino las implicaciones que puede tener esa pelea por motivos ideológicos y por la posibilidad de que siga habiendo algo que se parece a ETA o a la intimidación de ETA varios años después de que ETA dejara definitivamente las armas. Y bueno, con ese trasfondo lo que hace María Urizelaya, que es la autora y directora de Alsasu, es trabajar en esos dos niveles que os decía. O sea, por un lado, un verbatim muy, muy riguroso, donde se transcriben las actas judiciales pues, del proceso, donde se juzgó a estos chavales, donde declararon los guardias civiles y donde empiezan a encontrarse pues, versiones contradictorias de los hechos, donde empiezan a verse ruedas de identificación también dudosas o atestados que no tienen firma. O sea, empiezan a arrojarse muchos claroscuros sobre la autenticidad o la buena fe del proceso, pero al mismo tiempo se está dando voz a una y otra parte, con lo cual no solo se están contraponiendo dos versiones judiciales muy distintas, sino dos mundos sociales y culturales que son la noche y el día y que dan la medida del problema social de fondo y cómo se puede llegar pues, a esa bronca que no solo es local y de bar, sino que se convierte en una bronca nacional. Y yo creo que es ahí donde la obra está bien hecha y donde María Oirzelaya juega muy bien las cartas que tiene, porque hace algo que en un principio nadie esperaría, que es combinar la ficción con el documental, esa transcripción literal de las actas judiciales con momentos mucho más libremente inspirados en lo que hubiera podido pasar, pero no pasó. Por ejemplo, un momento en que las madres de uno de los guardias civiles y de uno de los chavales encarcelados pues dan su versión mirando al público, de manera que no es un diálogo, pero casi se están confrontando esos dos monólogos. Eso está completamente ficcionalizado, en ningún momento es nada que dijera ni una madre ni otra, pero es un intento de explicar a través de la ficción pues toda la cultura y toda la, digamos, el caldo de cultivo que hay pues debajo de ese enfrentamiento. Y a eso se añaden pues todas unas escenas folclóricas de Navarra en que se recrea pues todos los rituales con el chivo y todos los disfraces, las gaitas gallegas sonando de fondo. Es decir, se intenta recrear todas esas tradiciones y ese trasfondo cultural que lleva a los chavales pues a entender de una manera lo que es su tierra, lo que son sus tradiciones, lo que es su identidad, y a enfrentarse contra lo que ellos entienden como gente que viene de fuera y que no tendría que estar ahí, que en este caso es la Guardia Civil, hasta el punto de celebrar el Ospa Eguna, que es pues una celebración, una protesta pidiendo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado salgan de Euskal Herria. Y creo que ahí o sea, ese es el logro de la función, ¿no? Contraponer no solo los dos mundos judiciales o las dos versiones de la pelea, sino los dos mundos sociales y culturales.
Y bueno, además de eso, además de la dramaturgia, creo que la dirección hace cosas bastante interesantes, como por ejemplo una escena muy minimalista, casi completamente vacía, solo con unas banquetas que permiten hacer pues los taburetes del bar, permiten hacer el banquillo de los acusados durante el juicio, permiten hacer los asientos también en un vis a vis, o los asientos del coche cuando las familias van a visitar a los chavales encarcelados pues a muchos kilómetros de distancia. O sea, creo que con una utilería mínima se recrean todos esos espacios y ahí gana mucho la función. Y además creo que el espacio sonoro también es muy importante y está muy logrado por lo que os decía, no solo por la recreación del folclore, de la música, etcétera, sino también por el uso de los foleys, por todas las recreaciones sonoras más realistas que creo que consiguen con 4 elementos muy básicos pues ambientar los distintos momentos de una escena que además requiere muchos personajes y los 4 intérpretes, Ane Picaza, Egoitz Sánchez, Nagore González y Aitor Borovia, pues van recreando todos esos personajes y creo que con una economía de recursos muy extrema consiguen expresar mucho y consiguen comunicar mucho. Y nada, creo que volviendo un poco a la idea del principio, que es una función que es importante por eso, porque recrea un problema, una batalla política y cultural de fondo que además ahora está muy viva otra vez. Esta obra se está estrenando en el Festival Grec, en plena campaña electoral para las generales, el 23 de julio. Y además es una obra que tiene, yo creo que una conciencia muy clara de lo que políticamente está jugando hasta el punto de que se encuadra dentro de un proyecto que se llama Cicatrizar, que ha liderado el nuevo Teatro Fronterizo de José Sánchez Sinisterra y que tiene como idea, pues yo creo que lo que el teatro fronterizo, el nuevo teatro fronterizo de Sánchez Sinisterra ha querido hacer siempre, que es a través del teatro, a través de la escena, recuperar la memoria de los conflictos políticos y sociales recientes, intentar desde ahí cicatrizar esas heridas sociales, intentar hablar desde el escenario, pues quizá de una manera que no es tan fácil hablar ni en un bar ni en un juzgado. Y bueno, yo creo que es una obra en el sentido valiente porque creo que da a entender que en los dos lados hay algo de culpa y algo de razón, es decir, hacen lo que normalmente sería el odioso argumento de la equidistancia. Lo que pasa es que yo creo que aquí ese argumento aparentemente equidistante no tiene de nada de odioso, creo que es un argumento valiente porque confronta con esas dos realidades y además creo que no tiene nada de equidistancia, sinceramente, porque el mero hecho de contar esta historia, el mero hecho de poner en escena la batalla de Alsasu, pues creo que de equidistante no tiene absolutamente nada. Así que bueno, solo puedo recomendárosla, creo que valdría la pena verla. En Fira Tàrrega se hará, aquí ya en el Festival Grec tiene agotadas entradas, pero se seguirá viendo en Cataluña y confío en que siga girando por el estado y en cualquier caso, lo de que confío en que siga girando no es así una digamos, unos buenos deseos, una palmadita en la espalda, porque sí, sino que teniendo en cuenta la oleada de censuras que estamos viendo de obras de teatro en las últimas semanas a raíz de los cambios de gobierno y a raíz de las censuras que ha sufrido, los intentos de censura que ha sufrido Alsasu también en su gira hasta ahora, desde que se estrenó en 2021, pues creo que la historia de la producción y de la exhibición de esta obra puede ser tan política como el propio contenido de la obra. Y hasta aquí mi reseña. Si tenéis cualquier comentario o cualquier crítica de la crítica, encantado de leeros.